¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta clase de recuperación. Buenas noches, Vamos profe. a hacer rápidamente la asistencia. Clase día 21. Gisela Abanto. Gisela Abanto. Franz Acosta. Frever Acosta. Shakira Bailón. Doctor, disculpe, los hermanos Acosta me dijeron que le pidiera permiso. Ok. Gisela Abanto, ¿te dijo algo o no? Sí, también, disculpe, casi lo olvido. Ya. Shakira Bailón. Ya está. Wendy Becerra. Wendy Becerra. Fiorella Burga. Presente, doctor. Gracias. Ander Burga. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Cabanillas. Sandra Cabanillas. Leslie Calderón. Paola Campos. Presente, profesor. Gracias. Rosario Castro. Rosario Castro. Alberto Choquimajo. Justin Córdoba. Doctor, el compañero Justin también no se encuentra con red Wi-Fi en este momento y también me pidió que le pidiera permiso, por favor. Ok. Sandy Fernández ya está. Carla Flores. Carla Flores. José Fujimoto. José Fujimoto. Yasmín García. Yasmín García. Eli Guevara. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Eli. Camila Guzmán. Camila Guzmán. Yasmín Jiménez. Yasmín Jiménez. Shirley on top. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. María López Carrasco. María López Carrasco. Jamil Mauricio Vela. Brian Mendoza. Brian Mendoza. Nayeli Nauca. Nayeli Nauca. Kiara Oclocho. Kiara Oclocho. Adrián Paima. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Espero que sigas hasta el final, ¿no? Juan Jesús Rabanal. Juan Jesús Rabanal. Félix Requejo. Félix Requejo. Priscila Roca. Raquel Tume. Raquel Tume. Ok. Erika Vázquez. Erika Vázquez. Angele Vázquez. Presente, Angele profesor. Vázquez. Presente, profesor. Ok. René Villanueva. René Villanueva. ¿Algún otro que haya pedido justificación? Sandy. Ok. Vamos a ir rápidamente.
Uno de los aspectos más importantes de este curso son, como ustedes lo saben muy bien, los medios alternativos autocompositivos, ¿no? Los medios alternativos autocompositivos consumen, ¿no?, 3/4 partes de este ciclo, ¿no?, de este curso. Sin embargo, los medios alternativos de resolución de conflictos que nosotros conocemos como autocompositivos, también pueden presentarse o pueden ser introducidos dentro de un proceso, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo es esto, no? Pues bien, como lo hemos dicho en alguna oportunidad, los medios alternativos autocompositivos no son confrontacionales con el proceso judicial, son complementarios. Surgen, es verdad, surgen para tratar de no ir a un proceso judicial, pero eso no impide que dentro de un proceso judicial se puedan emplear. Ellos no están peleados con el proceso judicial. Y el proceso judicial tampoco está peleado con ellos, son buenos amigos. Entonces hay que entender un poco esta mecánica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, ¿no?, dentro de los medios autocompositivos hasta el momento vamos viendo dos. Uno que es la transacción, que es básicamente la expresión jurídica de la negociación directa. Y hemos visto la mediación, ¿no? Y tenemos, si veremos un poco más adelante, la conciliación, ¿no?, que es básicamente un hermano de la mediación, pero en la cual el tercero tiene capacidad de propuesta. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos métodos autocompositivos dentro de un proceso judicial, ¿no? Entonces tenemos los marcos procesales, que tienen como finalidad promover una negociación dentro de un proceso judicial con el propósito de alcanzar un acuerdo satisfactorio para las partes, evitando demoras, costos y resultados desventajosos, ¿no? Esa es la idea de los marcos procesales. ¿Por qué son ventajosos incluso dentro de un proceso judicial? Porque la resolución oportuna de un conflicto evita una resolución tardía de la justicia, ¿no? Es decir, si tenemos un proceso judicial que ya tiene un buen tiempo, que está prolongándose muchos años y aún está lejos de terminar, entonces los MARCs, los medios alternativos de resolución de conflictos, pueden acudir a zanjar rápidamente esta diferencia. Y por eso, ¿no?, tenemos que tener en cuenta este viejo adagio que dice: toda demora en la justicia significa injusticia. La justicia no solamente debe ser aquella que se imparte con objetividad, sino también con celeridad. Y las demoras en la justicia tienen un alto costo para las partes, ¿no? El costo económico, ¿no?, reflejado en los recursos necesarios para otros fines, pero que deben ser orientados al proceso judicial, ¿no? Nosotros desviamos, ¿no?, tiempo y dinero para llevar adelante procesos judiciales. Además del propio dinero que se ve inmovilizado, porque ustedes saben que un proceso judicial básicamente busca resolver diferencias de tipo interpersonal con contenido patrimonial. Entonces, normalmente hay un capital inmovilizado, ¿no?, que está dejando de producir. Entonces, esto también es un costo, ¿no? Y el segundo costo significativo, no menos importante, por cierto, es el costo emocional. Está expresado en estrés, en frustración, en rompimiento profundo de la relación con la contraparte. Ustedes, cuando ejerzan como abogados, se van a llevar, ¿no?, una sorpresa, ¿no?, o van a tener que constatar personalmente que siempre va a haber un caso judicial en el cual ustedes van a ver cómo las personas siempre se van a encontrar con uno, en que los litigantes, animados por el deseo, pues, de cobrar venganza o simplemente de quedarse, ¿no?, de hacer su juego de suma cero, de quitarle todo al otro, se van desgastando,
Y este desgaste que inicialmente es emocional se puede volver somático, es decir, se puede volver una enfermedad real. Personas que de repente entran sanos a un juicio y ven que se prolonga durante años y que no tienen nada y se van frustrando y de repente eso se convierte en, no sé, en un pequeño derrame cerebral y después en otro y en otro. O en un problema cardíaco. O en una diabetes. Aunque ustedes no lo crean, está probado ya científicamente. Incluso un libro muy bonito que se llama Emociones que Matan, ¿no? Es un libro hecho por varios especialistas médicos que explican cómo el proceso, ciertas emociones que son mal conducidas pueden derivar en enfermedades reales. O van predisponiendo el cuerpo para eso. Entonces, el uso de la vía judicial para lograr el cumplimiento de una obligación conlleva la asunción de algunas consecuencias. En primer lugar, que el resultado del proceso es un juego de suma cero. Es decir, que el litigante podrá ganar todo lo que el otro le debe o irse con las manos vacías. Esto ya lo conocemos. Que el punto de la negociación amigable es poco probable y demanda una actitud beligerante en la que prima la argumentación para derrotar al otro, ¿no? Este es el clásico perfil de un proceso judicial, ¿no? No obstante, el Código Procesal Civil deja la puerta abierta para permitir oportunidades de negociación durante el proceso judicial. Es decir, el propio Código Procesal Civil permite que las partes puedan hacer un alto dentro de su proceso judicial y buscar alternativas de resolución de conflictos autocompositivas. ¿No? En la mayoría de los casos, la carga emocional y la falta de actitud para negociar no permite aprovechar dichas oportunidades para acabar anticipadamente con el proceso. Pero el abogado debe estar atento y hacer una evaluación de los costos y beneficios de alcanzar un arreglo en la fase judicial que pueda satisfacer los intereses de su cliente. Como se mencionó en el punto de la negociación basada en posiciones, hay que separar los intereses de las posiciones y a las personas del problema, ¿no? Entonces aquí va a ser muy importante el rol del abogado. Es verdad que el abogado puede sentirse más cómodo litigando, porque puede estar acostumbrado a eso. Pero también tiene que ser consciente de que puede ocurrir un momento en el proceso judicial en el que el costo-beneficio de terminar rápidamente el proceso sea mayor que de dejarlo languidecer por algunos años más, ¿no? Entonces, en ese momento el abogado tiene que actuar con ética, con sentido de la responsabilidad y proponer la introducción de un medio alternativo de resolución de conflictos para poner fin anticipado a este proceso judicial. No sé si ustedes han visto un juego de box, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Nunca han visto un match de box? ¿Nadie? Ni los caballeros aquí presentes. Sí, profesor. ¿Ah? ¿Cómo? Pues bien, cuando hay una pelea de box, ¿no? Y uno de los contrincantes está muy mal, está muy golpeado, ¿no? Está casi a punto de caerse al suelo, ¿no? El entrenador tiene la potestad de poder parar la pelea, ¿no? Poder parar la pelea para proteger, pues, a su pupilo de que no sea masacrado, ¿no? De que no pueda terminar con de que no pueda morir en el ring. Podría ocurrir, ¿no? Podría tener un derrame, podría pasar cualquier desgracia con un golpe más, ¿no? Y entonces, ¿qué hace, no? ¿Cómo para la pelea? Tira la toalla, literalmente la tira hacia el centro del cuadrilátero, ¿no? Para decir alto, ¿no? Ya, nos rendimos. Pero los medios alternativos no significa rendirse, sino que significa, yo te propongo una negociación en paralelo al proceso judicial. Si esta negociación es exitosa, reemplazará el resultado de la sentencia, ¿no? La negociación se convertirá en la sentencia y la sentencia se anticipará, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Terminar anticipadamente un proceso haciendo que el resultado de la negociación o de la conciliación o de la mediación se incorporen como la sentencia del proceso judicial. ¿Está claro hasta aquí? Ander. Sí, profesor.
Ok, entonces seguimos. Al mostrar objetivamente las ventajas de recurrir a los medios alternativos de resolución de conflictos procesales, el abogado puede persuadir a su cliente. Los espacios de negociación judicial también pueden ser aprovechados por el juez y el especialista judicial para mostrar a las partes los costos y eventualidades que puede traer una sentencia desfavorable. Esto también es muy importante, ¿no? Un poco como pasaba en el caso de la mediación, como hemos visto, ¿no? Ello demanda una gran capacidad de adaptación del profesional para pasar de una posición beligerante a una de negociación, pero el beneficio puede ser muy positivo y crear una relación duradera con el cliente o patrocinado. ¿Cuáles son los marcos procesales? Tenemos la conciliación procesal, la transacción judicial, el desistimiento, el abandono, el allanamiento y el reconocimiento. Esos son los más conocidos. Vamos a irlos viendo. Veamos, por ejemplo, la conciliación judicial, ¿no? Frente a la conciliación extrajudicial que vamos a ver en detalle más adelante. La conciliación judicial se enfoca en las exigencias planteadas en la demanda, es decir, la conciliación judicial no puede salir del petitorio de la parte demandante y del petitorio de quien reconviene. Tiene que moverse dentro de ese ámbito. No puede ser creativo, no puede colocar nuevas cosas ahí. Mientras que la conciliación extrajudicial sí, ¿no? Se puede crear soluciones que satisfagan intereses y necesidades de ambas partes. Eso quiere decir que la conciliación judicial, ojo, judicial, básicamente es un juego de suma mayor que 0, pero limitado. Mientras que la conciliación extrajudicial puede lograr un juego de suma mayor a 0, mucho más generoso, ¿no? Con mayores perspectivas. En la conciliación judicial se interpreta y aplica la norma correcta para plantear la solución a un conflicto, ¿no? Evita soluciones creativas y eso queda a la discreción de las partes, ¿no? Es decir, que la conciliación judicial se debe basar en las normas invocadas para resolver esa controversia judicial, ¿no? Solamente se da dentro del marco de las normas que han sido invocadas dentro de la demanda y en la reconvención, nada más. Es un circuito cerrado. ¿Saben qué es la reconvención, no? ¿Ya han hecho procesal civil o no? Yasmin, ¿has hecho procesal civil, no? Paul Paima, ¿está por ahí? A ver. No. Sí, La doctor, reconvención. llevando el curso de procesal civil todavía. La reconvención es la respuesta que el demandado da contra quien lo demanda. Y la reconvención tiene el mismo peso que la demanda. Es decir, una persona, así como es demandada, tiene el derecho de responder los argumentos de quien lo demanda. Pero además puede contrademandar. Una reconvención, digámoslo en términos muy coloquiales, es una contrademanda, ¿no? Entonces, el ámbito de la conciliación judicial está en los petitorios del demandante y de quien reconviene. Ese es el ámbito, no puede salir más allá de eso. Mientras que la conciliación extrajudicial, ¿no? Así como hemos dicho que se aplican las normas que han sido invocadas en la demanda y en la reconvención, en la conciliación extrajudicial no. En la conciliación extrajudicial tú puedes invocar cualquier asunto, ¿no? El cielo es el límite siempre y cuando no infrinja las normas de orden público, el interés de terceros o perdón, un segundo. Las normas de orden público, de interés de terceros o alguna disposición de tipo de buenas costumbres, ¿no? Que vaya contra las buenas costumbres. Después tenemos que en la conciliación judicial, como ven aquí, donde está la flechita, ¿no? Queda latente el tema de la confrontación. La parte que rechaza la conciliación puede ser objetivo de apreciación negativa del juez al momento de la sentencia. Y eso está en el propio Código Procesal Civil, ¿no? Mientras que en la conciliación extrajudicial esto no ocurre, ¿no?
¿Por qué? Porque lo que se busca es una orientación negocial. No se persigue culpabilizar a alguien, sino buscar un resultado, ¿no? Lo lógico te dice que lo cual más prima aquí, lo que importa, lo que debe prevalecer es buscar una solución, ¿no? En la conciliación judicial, como ven ahí a la izquierda al final, ¿no? El juez hace las veces del conciliador dentro del proceso. Mientras que en la conciliación extrajudicial interviene un conciliador autorizado. Ahora ustedes dirán, pero el juez es un juez, ¿no? Ha sido formado, pasó por la Academia de la Magistratura, tiene una experiencia sólida, ¿no? Ha sido electo por la Junta Nacional de Justicia. Y entonces, sí, pues, pero un juez está habituado a un sistema, ¿no? Un sistema de litigio. El juez ha sido formado de un sistema dentro de un juego de suma cero. Él ha sido formado para atribuir derecho. Él no está formado como conciliador, ¿no? Y además de eso, el ámbito de su conciliación judicial es limitado, ¿no? No tiene mucha capacidad de creatividad, ¿no? Porque la propia ley lo limita, ¿no? Mientras que el conciliador sí tiene pues una capacidad ilimitada en términos de creatividad, por ponerlo de una manera. En la conciliación judicial, esta es realizada por la autoridad, el juez, ¿no? Las partes no eligen al conciliador judicial. El conciliador judicial necesariamente es el juez. Mientras que la conciliación extrajudicial no. En la conciliación extrajudicial, las partes eligen el centro de conciliación. Es más, pueden elegir hasta el conciliador si fuera el caso. En la conciliación judicial, esta se realiza en una o dos audiencias que están determinadas por el juez, ¿no? Normalmente, por ser parte de una estructura como es el Poder Judicial, ¿no? Donde existe una enorme carga procesal, ¿no? Entonces hay pocas audiencias, ¿no? Las audiencias de conciliación suelen ser una o dos máximo, y el juez pues en realidad va a esta audiencia de conciliación judicial con el espíritu simplemente de olear y sacramentar algo que ya debería estar conversado entre las partes. Normalmente los jueces no se molestan en promover un acercamiento, simplemente dicen, bueno, ¿hay una conciliación o no? Y si la gente le dice que no, bueno, entonces el proceso sigue y se cierra esta etapa, precluye. ¿Ok? Y después tenemos la conciliación extrajudicial, ¿no? En la cual pues el número de audiencias y la duración de estas será determinada por las partes, ¿no? Tú puedes tener una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, 10 sesiones si fuera el caso. Si ambas partes están de acuerdo, se realizarán las que sean necesarias. Finalmente, en una conciliación judicial, ¿no? Existe una figura de autoridad. ¿Por qué? Porque el juez puede ejercer coerción, ¿no? Imagínate que el juez te dice, bueno, ¿no? Yo voy a ver con malos ojos a quien no ayude para lograr un acuerdo de conciliación judicial. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué les dice a ustedes eso? A ver, a ver. ¿Nadie? A ver, Raquel Tume. No. A ver, Eli. Salva la clase. Profesor, no le escuché muy bien. Estaba explicando sobre el último punto, ¿verdad? Sobre la Sí. Que en capacidad la de coerción del conciliación juez. judicial, el juez actúa como una figura de autoridad, ¿no? Es decir, ¿no? Puede ejercer coerción, ¿no? Entonces imagínate que tú eres quien no tiene la voluntad de conciliar judicialmente, ¿no? ¿Y qué va a hacer el juez? El juez me va a obligar prácticamente a realizar aquello que Claro. para él está bien, aunque no esté Y de si acuerdo. no lo consigue, si tú aún así te cierras y dices no, y el juez no puede cerrar la conciliación, ¿después qué podría ocurrir?
él puede dar una sentencia desfavorable a mi parte o incluso Así es. someterme con la fuerza. Claro, porque te resististe a firmar el acuerdo que para él era razonable, ¿no? Mientras que en la conciliación extrajudicial eso no ocurre. En la conciliación judicial, ¿no? Mientras las partes no firmen, no hay conciliación, punto, se acabó. Nadie es culpable, nadie gana, nadie vence al otro. Ahora bien, hay que entender otro aspecto más, ¿no? Que queda pendiente de esa tabla. La conciliación procesal es solemne, a diferencia de la conciliación extrajudicial, ¿no? ¿Por qué? Porque debe llevarse a cabo en una audiencia judicial dirigida por el juez, en modo alguno por el secretario de juzgado o cualquier otra persona, ¿no? Esta conciliación tiene que ser aprobada por el juez y debe ser registrada en un acta formal y suscrita por las partes, incluyendo al juez y al secretario. Esta acta debe ser registrada en el libro de conciliaciones del juzgado, el mismo que es numerado y permanece en el órgano judicial ante el que se llevó a cabo, ¿no? Entonces ustedes ven pues toda una serie de protocolos que hay que seguir, de formalidades, ¿no? Esto no necesariamente es así en una conciliación extrajudicial, ¿no? En una conciliación extrajudicial hay muy poco rastro de lo que se conversa o de lo que se hace en la conciliación, ¿no? Se dejan muy pocas no diría pruebas, pero pocos registros, ¿no? Y básicamente el que prima es el acta de conciliación en sí. Tenemos también los marcs procesales, ¿no? Los marcs procesales que son, tenemos entre los marcs procesales que la conciliación procesal, ¿no? Esta conciliación judicial es conmutativa, ¿no? Es decir, que las prestaciones acordadas entre las partes son establecidas de manera expresa, clara y determinada. En ese sentido, ¿no? No puede existir ni existe aleatoriedad ni incertidumbre, ¿no? Las prestaciones no pueden ser imprecisas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que éstas se ejecuten sin dudas, ¿no? Y además deben ser ejecutadas siguiendo los requisitos de formalidad. Entonces, estas prestaciones que se acuerdan entre las partes deben ser expresas, claras y determinadas. Otra característica de la conciliación procesal, que es de libre discusión, ¿no? Es decir, este resultado de la libre discusión va a traer, ¿no? Es el producto de la autonomía de las partes. Al menos teóricamente es así, ¿no? La conciliación procesal debe nacer de la autonomía privada de las partes. No por eso es que lo mejor es que las partes se hayan puesto de acuerdo antes de llegar a la audiencia de conciliación. Es lo más prudente. Y estas negocian e impactan sus obligaciones en el ejercicio de su libertad para resolver conflictos por sí mismas, ¿no? Al menos esto es posible bajo ciertos supuestos, ¿no? La conciliación procesal, ¿no? Es de naturaleza, es típica, ¿no? No típica por hábito, sino porque está contenido en el tipo legal. Es decir, que las conciliaciones procesales se basan en normas y están reguladas por la ley. Las conciliaciones extrajudiciales no necesariamente se basan por normas, se pueden basar en criterios como la equidad, ¿no? Se pueden basar en criterios como la buena fe, la solidaridad, ¿no? Que son criterios no necesariamente judiciales o no necesariamente legales. Y la conciliación procesal también es nominada, es decir,
que es una institución jurídica con nombre propio, ¿no? Tiene una identidad propia, ¿no? La conciliación procesal tiene una identidad propia frente a su hermana, la conciliación extrajudicial, ¿no? Digamos que la conciliación procesal es una conciliación ya madura, ya más centrada, más equilibrada, ¿no? Pero también con menos ambiciones. Mientras que la conciliación extrajudicial, ¿no? Es como una hermana más joven, con más ímpetu, con más ganas de vivir, de hacer las cosas, ¿no? Pero menos sujeta a controles o a parámetros. Si se quiere ver de una manera humanizada. Y ahora vamos a entender un poco cómo es que está reconocida la conciliación procesal dentro del Código Procesal Civil. Empecemos con el artículo 323. La oportunidad de la conciliación. Las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso, siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia. Ojo con eso, ¿no? Acá nos está diciendo que la oportunidad para conciliar se da hasta el momento previo a la emisión o la expedición de sentencia en segunda instancia. Es un proceso, es un ámbito de tiempo bastante extenso, ¿eh? Dicho sea de paso, ¿no? Porque se está diciendo desde que empiezas el proceso en primera instancia, sale la sentencia en primera instancia, apelas, comienza el proceso ante la Corte Superior, ¿no? Y todo ese recorrido hasta el momento previo a la expedición de la sentencia. Es bastante tiempo. En segundo lugar, habla de la formalidad de la conciliación, que está recogido en el artículo 324. Perdón. La conciliación se lleva a cabo ante un centro de conciliación elegido por las partes. No obstante, si ambos lo solicitan, el juez puede convocarla en cualquier etapa del proceso. El juez no es recusable por las manifestaciones que pudiera formular en esta audiencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta última parte es muy importante porque protege al juez, ¿no? En caso de que se quiera cuestionar la sentencia que le emita. Es decir, la ley le tiene que dar cierto margen mínimo de discrecionalidad al juez para que proponga soluciones en la conciliación judicial, ¿no? Un poco tratando de equipararlo con el conciliador extrajudicial, ¿no? Ahora bien, si el juez ha propuesto ciertas cosas y que después estas propuestas no se ven reflejadas en la sentencia, imaginemos por ejemplo una conciliación judicial que no funcionó, ¿no? Que no hubo acuerdo. Entonces, no hubo acuerdo sobre la conciliación judicial, el juez decidió continuar con el proceso, emite sentencia, ¿no? Y en la sentencia obviamente le da la razón a una de las partes, solo le puede dar a una, acuérdense, juego de suma cero, y la otra se siente engañada, ¿no? Se siente engañada y dice, oiga, pero usted durante la conciliación propuso esto, que era a mi favor, ¿y ahora qué pasó? ¿No? Entonces, el artículo 324, en la última parte, blinda al juez, precisamente para darle la libertad de acción durante la conciliación. Lo que está diciendo es que las manifestaciones que él formuló durante la conciliación no van a afectar o no pueden atacar o no pueden utilizarse para atacar su sentencia judicial, ¿no? Todo tuvo un momento. Usted tuvo un momento para lograr un acuerdo, una conciliación judicial, y lo desaprovechó y después vino la sentencia y el juez pues tuvo que aplicar la sentencia. Tuvo que darle el derecho solo a uno de los dos. Entonces, lamentablemente, usted perdió su oportunidad. Eso en buena cuenta lo que nos dice el artículo 324 en la parte final del párrafo 1. Nos dice también que los jueces, de oficio o a solicitud de ambas partes, podrán citar a una audiencia de conciliación antes de emitir sentencia, ¿no? Salvo en los casos de violencia familiar. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué en los casos de violencia familiar no hay conciliación judicial? Bueno, de la otra tampoco debería. Profesor,
No sé si mi respuesta vaya a estar bien, pero yo creo que en los casos de violencia familiar ya no podría haber conciliación, porque ya es em, ya no, ya pues, porque la violencia es digamos, un factor en el que ya no puede haber un acuerdo entre las partes, ¿no? ¿Y por qué, ah? Porque ya hay golpe de por medio, pues no se puede dialogar con alguien Ya, pero que dilo como acude a los abogada, dilo como golpes. abogada. No me digas coloquialmente. ¿Qué Ah, significa golpe de por medio? en el que exista violencia familiar, en el que exista Ya, la presencia de eso. ¿de eso qué? Dilo, De, dilo, no de tengo la ninguna esa violencia, duda. de la violencia Tú me estás física. diciendo que no puede haber conciliación en caso de violencia familiar porque hay violencia familiar. Eso es una redundancia. Lo que Ay, tú estás queriendo decir es que no puede haber conciliación en casos de violencia familiar porque una de las partes ejerce dominio sobre la otra. eso, eso, Ah, doctor. pero no me ha dicho eso, pues, me ha dado una vuelta así, Pero pero... es que no sabía cómo decirlo, pero ese es el punto al que quería Tienes que llegar. leer más. Para saber cómo decirlo hay que leer más para tener más vocabulario. Pero es eso, efectivamente. Es una posición de dominio. Una de las partes domina a la otra. Es una característica de la violencia familiar, ¿no? Una de las partes ejerce dominio sobre la otra. Entonces las partes ya no están en igualdad de condiciones. Ya no están en igualdad de posiciones. Hay una asimetría. Y por lo tanto, ¿no? El Código Procesal Civil, con mucha lógica, dice pues que no puede haber conciliación en casos de violencia familiar. ¿Qué más nos dice? Si la audiencia de conciliación fuera petición de ambas partes y cualquiera de ellas no concurre a la misma, se le aplica una multa entre 3 y 6 unidades de referencia procesal. Quiere decir que también aquí hay una sanción. Hay una sanción para quien no concurre, para quien no quiere, ¿no? No quiere conciliar judicialmente. ¿Cuál es el requisito de fondo de la conciliación? Ya lo hemos dicho, ¿no? Lo volvemos a repetir. La conciliación tiene que tratar sobre derechos disponibles, siempre que el acuerdo se adecue a la naturaleza jurídica del derecho en litigio. Volvemos a recapitular esto que yo siempre les voy a decir de aquí en adelante, que va a ser como un triángulo. Los tres principios, los tres límites de cualquier conciliación o de cualquier mediación o de cualquier marca en realidad son que verse sobre derechos disponibles. Quiere decir que aquellos derechos, si versa sobre derechos indisponibles, la conciliación es nula. Que no afecte al orden público o las buenas costumbres. Y que no vulnere el interés de terceros. Esos son los tres principios fundamentales, ¿no? En este caso, el Código Procesal Civil del 325 nos dice que es fundamental que como requisito de fondo para que haya una conciliación, que ésta trate sobre derechos disponibles. Es decir, derechos de los cuales tú puedes prescindir. Tú puedes prescindir sobre tu nombre, puedes renunciar a tu nombre por una deuda. Es fácil esa pregunta, nadie, estamos mal, ¿ah? No, profesor. Ya. Tú puedes renunciar, tú puedes vender un órgano, o sea, tú puedes exigir, firmar una conciliación vendiendo tu órgano, un riñón, la mitad del No, hígado. no, profesor. No puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no son derechos disponibles. Esos no son derechos disponibles. Hay otros derechos disponibles, ¿no? Yo puedo renunciar, por ejemplo, a una cuantía de dinero. Puedo renunciar a una cuantía de dinero. Eso es disponible. Nadie lo va a cuestionar. ¿Qué más nos dice el 326? El que sigue, ¿no? Nos va a decir, presente las partes, ¿no? Las partes en el proceso judicial, o sus apoderados o representantes con capacidad para ello, el juez escuchará por su orden las razones que exponga. De inmediato propondrá la fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le aconseje.
También puede disponer la suspensión de la audiencia y su posterior reanudación dentro de un plazo no mayor de 10 días. ¿No? Hasta acá parece una conciliación normal, ¿no? Porque puede proponer la fórmula de conciliación. Si la fórmula conciliatoria fuese aceptada, ¿no? Si la propuesta del juez fuera aceptada, se anotará en el libro de conciliaciones que cada órgano jurisdiccional, no cada juzgado, por ejemplo, llevará al efecto, dejándose constancia en el expediente. Si la propuesta no es aceptada, se extenderá acta describiéndose la fórmula planteada, mencionándose además la parte que no prestó su conformidad a la misma. Hay partes que, pues, como ustedes ven, ¿no? El que no estuvo de acuerdo, ¿no? Es mal visto, ¿no? Esto no debería ser así. Si la sentencia otorga igual o menor derecho que el que se propuso en la conciliación y fue rechazado, se le impone al que lo rechazó una multa no menor de 2 ni mayor de 10 unidades de referencia procesal, salvo que se trate de un proceso de alimentos, en cuyo caso el juez pueda reducir la multa en atención al monto demandado y al que se ordena pagar en sentencia. ¿Qué significa esto? Imaginemos que el juez logra, en la conciliación, propone una fórmula en la cual las partes tenían, mejor dicho, una de las partes iba a pagar menos, ¿no? Iba a pagar menos como contraparte de la conciliación, con respecto a la conciliación. Y sin embargo, este señor que iba a recibir, que iba a pagar menos, que iba a sacrificar menos dinero, dijo, no, no quiero la conciliación. Entonces el juez, ¿no?, emite sentencia y este señor pierde y tiene que pagar muchísimo más de lo que hubiera pagado en la conciliación. Pero además, el Código Procesal Civil te dice, ojo, como este entorpeció un resultado que podía ser favorable para él, ¿no?, le vamos a poner además una multa para que escarmiente y para que sea más cooperativo la próxima vez. Eso es lo que dice el Código Procesal Civil, ¿no? Excepto en un caso, en el caso de alimentos. ¿Por qué? Porque en el caso de alimentos, ¿no?, la prioridad es abastecer, proveer de alimentos a los hijos. Entonces, si tú le impones una multa, ¿no?, no va a poder estar en condiciones de pagar alimentos. Porque primero va a tener que pagar la multa. ¿Entiende la lógica, no? Profesor, disculpe, ¿me puede volver a explicar del artículo 326, el primer párrafo, por favor? El primero. El Sí, primero o el por tercer favor. párrafo. El primero. Presenten las partes o sus apoderados o representantes con capacidad para ello, el juez escuchará por su orden las razones que expongan, ¿no? Cada uno de los dos, como cualquier conciliación o cualquier mediación, dicen cuál es su problema y qué es lo que quieren. De inmediato propondrá la fórmula de conciliación que su prudente arbitrio le aconseje. Es decir, el juez, una vez que ya ha conocido ambas posiciones, ¿no?, los argumentos de cada una de las partes, propone una fórmula de conciliación, propone una propuesta de conciliación. Que su prudente arbitrio, es decir, que su sentido común le aconseje, ¿no? Y si es necesario, si las partes necesitan tiempo para pensarlo, puede suspender la audiencia y se reanuda en un lapso no mayor de 10 días. Eso es. Ya, profesor, muchas gracias. Entonces, ¿qué me decía Eli? ¿Qué me decías? 4.300 no, la URP es la décima parte de la UIT. O sea, son 430 soles. Sí, sino que mencionaba ahí el código que serían 10 URP, entonces serían por 10, 4.300. Claro, 10 URP Una es suma una UIT. elevada. Ajá. Pero aquí te está diciendo no menor de 2 ni mayor de 10. Es decir, la multa estaría en 860, entre 860 soles y 4.300 soles. Entonces es un rango, no significa que te caigan de frente con 10 URPs. Sigamos. Si habiendo proceso, artículo 327, si habiendo un proceso abierto, es decir, un proceso judicial en curso,
las partes concilian fuera de este proceso judicial, presentarán con un escrito del acta de conciliación respectiva, expedida por un centro de conciliación extrajudicial. Entonces, como ustedes ven aquí clarísimamente, ¿no? El Código Procesal Civil abre las puertas a la conciliación extrajudicial, ¿no? Está absolutamente claro esto, ¿no? Tú puedes tener conciliación dentro del proceso, como puede aceptar, el juez puede aceptar una conciliación extrajudicial e incorporarla al proceso judicial. ¿Y qué ocurre en ese caso? ¿Qué ocurre cuando tienes una conciliación extrajudicial? El juez la incorpora dentro del proceso. Ocurre lo que está aquí en el segundo párrafo del 327. Presentada por las partes el acta de conciliación, el juez la aprobará previa verificación del requisito establecido en el artículo 325 y declarará concluido el proceso. ¿Se dan cuenta? Es totalmente factible incluir una conciliación extrajudicial dentro de un proceso judicial. Es lo que nos está diciendo aquí la norma. Es más, si la conciliación presentada al juez es parcial, ¿no? Ojo con esto porque a veces las conciliaciones no son totales, ¿no? Lamentablemente, y ella recae sobre alguna de las pretensiones o se refiere a alguno o algunos de los litigantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no afectadas. En este último caso se tendrá en cuenta lo normado sobre intervención de terceros. Quiere decir que si la conciliación es parcial, no cubre todo el espectro de lo que está en litigio, ¿no? Esta podrá ser efectiva para aquellos asuntos que va resolviendo y el resto seguirán por la vía judicial. Se reducirá el petitorio de los asuntos en litigio, pero el proceso judicial seguirá sobre lo que quedó, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Muy simple, ¿no? Una lógica muy sencilla. Después tenemos el artículo 328 que nos habla de los efectos de la conciliación, ¿no? Nos dice la conciliación surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada. ¿No? Ojo con esto, que es muy importante, ¿no? Al igual que en la transacción, la conciliación, sea cual sea su forma, sea judicial o extrajudicial, surte el mismo efecto que la sentencia que tiene la autoridad de cosa juzgada, ¿no? Eso es así una regla absoluta en el derecho peruano. Y el artículo 329 nos dice, ¿no?, sobre el protocolo de la conciliación, es decir, cómo se protocoliza, cómo se incorpora dentro del proceso judicial la conciliación, ¿no?, que la copia del acta del libro de conciliaciones, certificada por el juez y expedida a solicitud del interesado, es instrumento pleno para el ejercicio de los derechos ahí contenidos, así como para su inscripción en el registro que corresponde. Entonces, con la sola presentación o sea, con la sola emisión de una copia del acta del libro de conciliaciones del juzgado, ¿no?, se puede, por ejemplo, ejecutar una conciliación, si es que las partes, alguna de las partes no quiere ejecutar, no quiere cumplir. Va uno al juzgado, pide una copia del acta del libro de conciliaciones donde está su conciliación específica y, ¿no?, la hace ejecutar en el juzgado que corresponda, juzgado con el juez competente. Profesor, Sí. le digo, en mi código procesal encuentro que ese artículo 329 está derogado por decreto legislativo 1070 del 2008. ¿Y qué dice? Nada más, solo Dice, derogado. es lo mismo, pero sí, explica que está derogado. Bueno, entonces lo voy a tener en cuenta. Y volvamos otra vez a la transacción. Solo un momento para que ustedes puedan comparar. Por la transacción, las partes, acuérdense, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado, ¿no? Acuérdense, la transacción también tiene esa misma lógica. Puede presentarse antes de iniciar un proceso judicial
puede realizarse durante un proceso judicial también, ¿no? Con concesiones recíprocas también se puede crear, regular, extinguir o modificar relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada. Lo que nos está diciendo, por ejemplo, que en la transacción tú puedes llevar adelante una negociación que sea un juego de suma mayor a 0, porque te está permitiendo no solo resolver los temas que ya estaban, que eran dudosos o litigiosos, ¿no? Sino que además te permite crear relaciones diversas de aquellas, o sea, nuevas relaciones que han constituido objeto de controversia entre las partes. Entonces yo voy a una transacción con un asunto A, B y C, y de repente puedo terminar con una transacción que verse sobre A, B, C, D, E y F. Y pude crear con esa transacción. Y eso nos lleva a la transacción judicial, ¿no? Donde el Código Procesal Civil es un poquito diferente, ¿no? Así como en la transacción, perdón, en la conciliación judicial y la conciliación extrajudicial tenían ciertos matices, la transacción judicial también tiene ciertos matices, ciertas características. Estamos bien de tiempo, ¿no? El primero de ellos es la oportunidad de la transacción, ¿no? Según el Código Procesal Civil, la transacción puede ser realizada en cualquier estado del proceso judicial, ¿no? Incluso durante el trámite del recurso de casación, y aun cuando la causa esté al voto o en discordia. Imagínense, ¿no? O sea, ya cuando falte casi nada, ¿no? Cuando la mayor parte de los votos hayan sido emitidos y quede solamente uno en discordia, puede proceder, ¿no? Cuando en la etapa previa a la votación de la casación, no estamos hablando de la segunda instancia, sino de la casación, puede haber todavía una pequeñísima chance para la transacción judicial. ¿Saben ustedes qué es una casación? Eli, ayúdame. No, profesor. La estoy buscando. A ver, te explico. Tú tienes la Constitución del Perú nos dice que todo el mundo tiene derecho a un debido proceso, ¿no? Y nos dice también que, sobre todo los códigos procesales, todos los códigos procesales que tenemos, te garantizan el derecho a la doble instancia, ¿no? Quiere decir, una instancia que ve tu caso y una segunda instancia donde puedes apelar. Y esto también existe en el Código Procesal Civil, ¿no? Tú puedes apelar una resolución judicial de primera instancia ante una corte superior, ¿no? Y hay otros niveles más también. Entonces, ¿qué cosa es la casación? ¿La casación es una segunda apelación? No, no es en realidad una nueva apelación. La casación solamente se puede aplicar cuando existe La casación solo se puede aplicar cuando existe un problema procesal. Cuando no se ha respetado algún aspecto procedimental y este trajo consigo, como consecuencia, que el juicio haya favorecido por este error procesal a una de las partes. Esas son las condiciones para que se produzca una casación. Pero la casación que ven los jueces, que normalmente ve la Corte Suprema de Justicia, solo puede abordar cuestiones procesales, ¿no? Tú no puedes reabrir un juicio a través de una casación. Puedes anular un juicio y el juicio volverá a cero. Volverá a primera instancia y volverás a hacerlo todo de nuevo, ¿no? Esa es una casación. ¿Está más claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿qué nos dice sobre los requisitos de la transacción judicial? Discúlpenme que he hecho este hipérbole. La transacción judicial debe ser realizada únicamente por las partes o quienes en su nombre tengan facultad expresa de hacerlo, ¿no? Sus representantes legales, por ejemplo. Se presenta por escrito, precisando su contenido y legalizando sus firmas ante el secretario respectivo. Si habiendo proceso abierto, las partes transigen fuera del proceso,
¿no? Es decir, si llegan a una transacción fuera del proceso, presentarán el documento que contiene la transacción legalizando sus firmas ante el secretario respectivo en el escrito que la acompañe. Requisito que no será necesario cuando la transacción conste en escritura pública o documento con firma legalizada. Entonces, de esa manera formalizas la transacción. Pero, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto, al igual que la conciliación judicial, es que la transacción se va a transformar en la sentencia. Es decir, el juez, una vez que acepta la transacción, va a decir, señores, acabo de revisar la transacción que ustedes han presentado, cumple con todos los requisitos de legalidad que exige el Código Procesal Civil y, en consecuencia, yo lo admito, ¿no? Y al admitir esta transacción, declaro cerrado el proceso de manera anticipada y voy a transformar esta transacción en la sentencia. Eso es lo que va a hacer después. ¿Está claro hasta aquí? Sí, dígame. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí con, ¿no? En el caso del Estado? El Estado, ustedes saben, ¿no? El Estado, pues, es la encarnación de todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando se trata del Estado, se requieren ciertos requisitos adicionales de forma, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, estamos hablando de bienes públicos, de bienes que les pertenecen a todos. Y el gran problema a veces, pues, es que hay que garantizar la integridad de los bienes públicos. También hay un tema ahí de lucha anticorrupción, ¿no? Entonces nos dice la ley, el Código Procesal Civil, el artículo 336, que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el Ministerio Público, los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo la Defensoría, los gobiernos regionales y locales y las universidades, solo pueden transigir, es decir, solo pueden llegar a una transacción previa aprobación expresa de la autoridad o funcionario competente, ¿no? Tienen que tener una autorización superior, ¿no? El representante de una de estas organizaciones del Estado que va a transigir necesita tener un poder específico para eso, ¿no? Y del mismo modo, este apoderamiento ocurrirá también para la conciliación, el desistimiento de la pretensión y el desistimiento del proceso. Vamos a dejarlo aquí y seguimos después en la clase regular, si les parece. Está bien. Sí, profesor. Está bien. Muchas ¿Ya? gracias. Muchas gracias. ¿No? Buenas Y les noches. agradezco y bueno, nos vemos pues entonces el día martes. No se olviden de la tarea, por favor, está ahí ya colgada. Profesor, ¿y el libro también está ahí subido? El libro está en anexo. Ay, ya. Está ahí nomás en la tarea, ves abajo el anexo está el libro. Me avisan si no lo pueden abrir, ¿ok? Listo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, gracias.